Sean bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, y gracias por acompañarnos en la transmisión del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, en los versos del 17 al 20. Estamos estudiando esta epístola y hoy vamos a ver este capítulo, parte del capítulo 2 y del capítulo número 3. Bien, dice así la Escritura en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 17 al 20, y luego continuamos en el capítulo 3. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, del versos del 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a orar y daremos inicio al mensaje. Señor nuestro, muchas gracias por este día, por tus bendiciones, porque a través de toda esta semana has mostrado tu misericordia para con nosotros, tu fidelidad, Señor. Eres bueno, eres amoroso, eres un Dios sabio y todopoderoso, santo y justo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, y oramos que sea tu Espíritu Santo quien dirija y quien actúe, Señor, en nuestras mentes y corazones, para que la palabra que debe ser impartida pueda llevar, Señor, fruto en toda nuestra vida. Oramos rogando la limpieza, el perdón de nuestros pecados, que limpie nuestra mente y corazón, de tal manera, Señor, que podamos escuchar con claridad a través de tu palabra, la voz de tu Espíritu Santo. Bendícenos y dirígenos, lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje titulado en esta tarde es estar firmes en la fe en Cristo. Estar firmes en la fe en Cristo. Bueno, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta y Pablo tenía una gran preocupación. Sucede que al estar ellos con los tesalonicenses un tiempo, comenzó esa persecución y Pablo tuvo que salir de Tesalónica junto con su equipo y dejar solos a los creyentes, a esos nuevos creyentes de la iglesia de Tesalónica. Entonces Pablo, al estar separado de ellos, se quedó con una gran preocupación, con una gran inquietud. ¿Y qué era lo que le estaba preocupando al apóstol Pablo? Bueno, sucede que cuando él no estaba con ellos, algunos judaizantes o algunos falsos creyentes estaban criticando al apóstol Pablo, estaban cuestionando y poniendo en duda su reputación y estaban hablando mal de él. Obviamente sabemos de parte de quién venía todo esto, sino de Satanás, para desacreditar al apóstol Pablo. Entonces, por otro lado, estaban comenzando también a ser perseguidos estos creyentes de Tesalónica debido a su fe en Cristo. Estaban ya comenzando a atravesar algunas pruebas debido a su fe y también estaban siendo tentados, ¿verdad? Así es que podemos imaginarnos estas situaciones, y Pablo no estaba con ellos para orar con ellos, para guiarles, para animarles, para fortalecerles en la fe. Así es que cuando Pablo se entera de lo que estaban atravesando estos creyentes, pues obviamente en primer lugar vemos que Pablo tenía una gran preocupación. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? Bueno, la condición espiritual de los creyentes de Tesalónica, su condición espiritual. Así es que debido a todo esto, Pablo
se preocupó y obviamente Pablo comenzó a hacer algo, pero vamos a ver ahorita a continuación lo que las acciones que Pablo tomó. Bueno, estos creyentes estaban siendo también obstaculizados, obviamente, en su fe debido al enemigo. ¿Qué es lo que quería Satanás hacer con ellos? Bueno, quería desanimarlos, quería desviarlos, quería apartarlos de esa fe en Cristo y que, de tal manera que ellos comenzaran a dudar de su confianza en el Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de no permanecer firmes en la fe en Cristo? Y de eso se trata estos capítulos que vamos a ver. La preocupación de Pablo era que estos creyentes permaneciesen firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué era esto tan importante? Bueno, porque cuando un creyente no permanece firme en la fe en Cristo, él va a comenzar a vivir una vida de derrota espiritual, va a ceder a las tentaciones, va a caer en los placeres pecaminosos del mundo, a veces va a recaer en antiguos pecados, en situaciones que ya había superado ahora al venir a Cristo. Cuando un creyente no permanece firme en Cristo, es más fácil que sea engañado por doctrinas falsas. Ese creyente se vuelve inestable, ese creyente que no está firme en Cristo comienza a tener conflictos personales con los demás, problemas sin resolver, muchas veces en casa o con sus compañeros en el trabajo o aún con otros creyentes. Ese creyente que no está firme en la fe en Cristo no va a abundar en el amor, en el gozo, en la paz que el Señor da, va a limitar las bendiciones de Dios. Y también, cuando uno no está firme en la fe en Cristo, fácilmente se desanima, fácilmente uno cae en la ansiedad y también en el miedo o en el temor. Bueno, estas son algunas de las consecuencias aún de un creyente que no está sabiendo o queriendo permanecer firme en su fe en Cristo Jesús. Así es que Pablo sabía de lo que estaba hablando y lo que posiblemente podrían atravesar estos creyentes de Tesalónica. Así es que una buena pregunta sería, ¿cuál es nuestra condición espiritual en este momento? ¿Cómo se considera usted? ¿Un creyente firme en su fe en Cristo o puede reconocer que ha sido un creyente inconstante, inestable, un creyente que no ha madurado, que no ha crecido en su fe en el Señor? ¿Cuál es su condición espiritual realmente? Entonces, si queremos nosotros solucionar esta situación, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con el Señor y reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Así es que si usted ha sido un creyente con una fe firme en Cristo, pues gloria a Dios, gracias al Señor y continúe, ¿verdad? Pero si usted puede reconocer que ha sido un creyente inconstante, un creyente muy voluble en su fe en el Señor, un creyente que con cualquier cosa se aparta, se distrae, se aleja, etcétera. Bueno, es tiempo de que usted haga un alto y reconozca su condición y la corrija, ¿verdad? Y esto vamos a ver ahorita cómo se corrige esta situación. Bueno, entonces la preocupación de Pablo, en primer lugar, era la condición espiritual de los creyentes. Pero Pablo tenía una gran pasión. ¿Y cuál era la pasión de Pablo? Formar discípulos firmes en Cristo Jesús, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, aquí encontramos otra expresión para estar firmes en Cristo. Y aquí dice el apóstol Pablo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Entonces, otra expresión para estar firmes en Cristo es vivir como es digno de Dios. ¿Cuál era la pasión suprema de Pablo? Guiar a esos creyentes a una vida digna de Dios. Ahora, ¿qué significa estar firmes en Cristo? Vivir dignamente como hijos de Dios. ¿Qué significa estar firmes en Cristo? Bueno, ser fieles, ser constantes en una relación de confianza y obediencia al Señor. Repito, ser firmes en Cristo significa ser un creyente fiel, constante en una relación de confianza y de obediencia al Señor. Podríamos decir nosotros que ese es nuestro estilo de vida, que tenemos fidelidad al Señor, que somos constantes en esa relación de confianza y obediencia a Cristo. Bueno, ese es el punto hacia el cual tenemos nosotros que apuntar. Y esa debe ser la pasión de usted también. Un creyente firme en el Señor, un creyente fiel al Señor, un creyente que día a día vive constantemente en esa confianza o fe y en esa obediencia al Señor. Eso es a lo que aspiramos
cada día un estilo de vida firme en nuestra fe en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 10, Pablo dice que está orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Bien, el creyente que ha nacido de Dios realmente, que ama a Cristo, va a amar también a otros creyentes, a la iglesia del Señor. En esa separación temporal, Pablo dice, anhelamos, ¿verdad?, ver vuestro rostro. Y podemos también nosotros identificarnos con esta situación. ¿Hace cuánto que no nos vemos personalmente? Usted y otros creyentes, ya vamos para casi quizás 10 meses, ¿verdad?, por la contingencia que estamos viviendo a nivel mundial, y ya no hemos visto el rostro de muchos hermanos. Déjeme hacer una pregunta. ¿Está usted anhelante? ¿Tiene usted el deseo de ver a otros hermanos personalmente, de darles un abrazo, de saludarles, de estar conviviendo con ellos como antes lo estábamos haciendo? Bueno, si usted es un auténtico creyente, usted va a tener ese amor y ese anhelo por volver a reunirse, y no solamente de manera virtual, como lo podemos hacer el día de hoy, sino de manera presencial, y volver a experimentar ese calor y amor fraternal que proviene solamente del amor de Cristo. Así que, mis hermanos, ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que volvamos a reunirnos y vernos cara a cara? No sabemos, pero nos identificamos con Pablo, anhelamos ver el rostro, ¿verdad? Queremos estar en compañía de nuestra familia, en la fe de nuestra familia en Cristo. Así es que, obviamente, estos 9, 10 meses, pues han sido una prueba para todos, porque algunas personas que asistían a las iglesias, y estoy hablando a nivel de todas las iglesias en el mundo, pues ya se enfriaron, se desanimaron, se ausentaron, se alejaron y se desconectaron en todo aspecto. Bueno, por eso Pablo está insistiendo, hermanos, quisiera verlos y quiero que ustedes estén firmes en esa fe en Cristo. Bueno, vamos a ver ahora a continuación algunas características de la fe, la importancia de que nuestra fe se mantenga viva, ardiente, ferviente, constante, de que nuestra fe esté creciendo. Entonces, le invito para que tome nota, ¿verdad? Y espero que tenga su cuaderno de notas, su pluma y su bolígrafo o lápiz, y vamos a ver algunas de estas características. Bien, vamos a Hebreos capítulo 11, en el versículo 6. Hebreos 11, 6. Y aquí comenzamos a ver algunas características solamente de la fe en Cristo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, entonces aquí tenemos algunas enseñanzas. El que se acerca a Dios. Hay gente que no quiere acercarse a Dios, pero si usted ya tuvo la intención y el deseo de acercarse a Dios, es porque Dios puso en usted la intención y el deseo de acercarse a Él y de buscarle. Ahora, podríamos decir que esto es la vida cristiana, que es creer en Dios y confiar en que Él va a recompensar esa fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, cree que existe, que hay un Dios, y que este Dios es galardonador, o sea, que Él recompensa a los que le buscan. No podemos estar dudando, Señor, tú quieres bendecirme, Señor, tú quieres ayudarme, Señor, quieres que yo esté en tu camino, ni lo dude. Dios se goza y se complace en bendecir a toda aquella persona que le busca de corazón y que espera en sus respuestas. A veces dudamos, pero esto no debe ser así, porque aquí la Escritura es muy clara. Dios se goza cuando nosotros creemos que Él existe y creemos también que Él quiere guiarnos y bendecirnos. Así es que la fe en Cristo, esa fe firme, implica que creemos que hay un Dios, el Dios de la Biblia, y que este Dios, un Dios justo, santo y amoroso, quiere bendecirnos. Seguimos con la fe. Busque, por favor, Efesios 2:8. Y en Efesios 2:8, un texto ya muy conocido de nosotros, dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la fe para salvación. La salvación es por gracia, es un don, un regalo que Dios nos da por su gracia, a través de los méritos perfectos de Cristo Jesús, su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y su resurrección, y el medio para recibir esa salvación gratuita, gracias a Cristo, es la fe. Entonces, la salvación es por gracia, por medio de la fe.
no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, qué importante es la fe para recibir la salvación. Cuando usted viene a Cristo en fe y en arrepentimiento, el Señor le da esa salvación, ese perdón de pecados, esa vida nueva, esa vida eterna, su presencia dentro de usted. El medio es la fe. Bien, ahora, ¿cómo crece esta fe en el Señor? Busque en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, dice aquí la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo crece nuestra fe? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que si usted quiere que su fe crezca, bueno, pues usted tiene que escuchar la palabra de Dios a través de las predicaciones, de los mensajes y a través, obviamente, de su estudio personal que usted tiene ahí en su casa, su Biblia. Entonces, cuando usted va a la Biblia y la cree, el Señor, a través de esa lectura, hace crecer su confianza en Él, de tal manera que usted comienza a tener una fe firme en Cristo Jesús. Bien, seguimos con la importancia de la fe para poder estar firmes en Cristo. Busque ahora en el libro de los Hechos, por favor, un libro antes de Romanos, Hechos, capítulo 27, en los versos del 23 al 25. Hechos 27, versos del 23 al 25. Dice, Pablo estaba aquí en una tempestad junto con otros soldados romanos y otros presos, ¿verdad? Y en medio de esta tempestad, pues ya habían perdido ellos la esperanza de vida, tan cruel era esta tempestad, tan fuerte, tan intensa, pero Pablo les dice a la tripulación, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Bueno, la fe entonces se sustenta, por un lado, en el carácter de Dios. La fe se sustenta en el carácter de Dios, es decir, en sus atributos. Dios es soberano, Dios es bondadoso, Dios es santo, Dios es fiel. Estos son algunos de los atributos de Dios. Entonces, Pablo le puede decir a la tripulación, no se desanimen, no tengan temor, Dios me ha dicho esto, ¿verdad? Y cuando Dios le da una palabra al apóstol Pablo, Dios cumple. Así es que, ¿por qué? Porque Pablo sabía que Dios es digno de confianza. Nuestra fe se sustenta en el carácter de Dios, en que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra y por lo tanto Dios es digno de confianza. ¿Cree usted así en Dios? Por otro lado, la fe se sustenta en el poder de Dios. Entonces, la fe se sustenta en el carácter de Dios, la fe se sustenta en el poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 5. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 5. El apóstol Pablo dice aquí lo siguiente. A ver, permítame. Es Primera de Corintios capítulo 2, verso 5. Sí, es Primera de Corintios capítulo 2, verso 5. Bien, dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hemos dicho que lo mismo de esta situación que estamos atravesando, hay muchas voces. El hombre está dando diferentes puntos de vista, ¿verdad? Etcétera, pero sabe que a fin de cuentas se va a cumplir la voluntad de Dios. Opinen o lo que digan los hombres, sus opiniones, etcétera, el creyente no puede estar descansando en lo que los hombres dicen. El creyente, la fe del creyente debe de sustentarse en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces nuestra fe firme en Cristo se sustenta en que Dios es todopoderoso y Él tiene la capacidad para cumplir su voluntad y para que sus planes sigan adelante. Bien, seguimos con la fe. Otra característica. Busque, por favor, Efesios 6:16. Efesios 6:16 dice aquí, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, para que nuestra fe sea una fe firme en Cristo,
pues debemos de entender que la fe es un arma defensiva, es como un escudo, dice el apóstol Pablo, es el escudo de la fe. Ahora, ¿por qué es como un escudo? Porque Satanás nos está lanzando constantemente sus dardos de fuego. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Bueno, él siembra pensamientos obsesivos, dudas, ¿verdad? Y puede sembrar todo tipo de pensamientos que nos quieren hacer dudar o desconfiar de la palabra de Dios. Entonces, a veces el enemigo pondrá pensamientos de suicidio, a veces el enemigo pondrá pensamientos de venganza, a veces pondrá pensamientos de desesperación, o nos hará dudar, que esa es su arma predilecta, nos hará dudar de la palabra y de la fidelidad de Dios. Fue lo mismo que le preguntó a Eva, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Verdad? ¿Cuántas veces, en ocasiones, alguna persona, alguna amistad, algún compañero, algún amigo cuestiona la Biblia y nos quiere hacer dudar? Y de veras es la palabra de Dios, pero ve tu situación y entonces aparentemente Dios no está cumpliendo su palabra. Dios siempre la cumple en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, ni antes ni después. Entonces tenemos que aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Así es que, ¿cómo nos defendemos de las dudas, del temor, de enojo, pensamientos de enojo, de ira, etcétera? Con la palabra de Dios, porque la fe es el escudo que necesitamos para vencer al enemigo. Y también la fe es la victoria que tenemos sobre lo que este mundo nos quiere proponer, o a veces la presión del mundo, o las tentaciones del mundo, o las distracciones del mundo quieren apartarnos del camino de Dios. Primera de Juan 5:4 dice aquí el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el mundo va a querer derrotarnos, el mundo va a querer seducirnos, el mundo va a querer apartarnos, pero dice la Escritura, pero el que tiene fe en Cristo, todo aquel que tiene esa fe en el Señor, todo aquel que ha nacido de Dios, vence al mundo. De ahí la importancia entonces de tener una fe firme, una fe fuerte en Cristo Jesús. Ahora déjenme leerle lo siguiente. La fe fuerte es el resultado de conocer todo lo que Dios ha revelado y tener un fundamento firme en la sana doctrina. Hay que ampliar nuestro conocimiento de Dios. Repito, la fe fuerte es el resultado de conocer todo lo que Dios ha revelado y tener un fundamento firme en la sana doctrina. Hay que ampliar nuestro conocimiento de Dios. Entonces, si yo quiero tener una fe firme, pues debo conocer más y debo conocer mejor a Dios. Busque, por favor, ahora en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4. Isaías, capítulo 26, versos 3 y 4, dice aquí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es que esta es la ecuación. En la medida en que usted confía más en el Señor, usted tendrá una mayor paz. ¿Por qué a veces estamos tan inquietos, tan preocupados, tan afanosos, tan temerosos? Porque nuestro pensamiento no está perseverando en Dios. No estamos confiando en Dios, esa es la verdad. Y andamos nerviosos, y andamos de mal humor, y nos desconcentramos fácilmente, porque todas las situaciones a nuestro alrededor nos quitan la paz. ¿Cómo tener entonces esa paz? Con una fe firme en el Señor. Vuelvo a leer, tú guardarás, habla del Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero a veces nos equivocamos pensando solamente en los problemas, pensando solamente en lo que no tenemos, pensando de manera negativa en lo que viene. Bueno, pues venga lo que venga, mis hermanos. Si estamos perseverando en el Señor y confiando en el Señor, Dios guarda nuestro pensamiento, Dios guarda nuestra vida porque estamos en su camino. Y el verso 4, por lo tanto, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No es una fortaleza temporal. En el Señor está la fortaleza de los siglos, la fortaleza eterna. Y desde aquí podemos comenzar a tener esa fuerza, esa fortaleza diaria, porque confiamos en Dios, porque estamos firmes en nuestra confianza en Cristo Jesús. Y finalmente, sobre este aspecto de la fe, Romanos 1:17.
¿Cómo se vive la vida cristiana? No por vista. Y eso es uno de los problemas y de las equivocaciones aún de nosotros los creyentes, que nuestra espiritualidad a veces está solamente basada en las circunstancias externas, en lo que oímos de las noticias, en lo que oímos de otras amistades, de los vecinos, etcétera, y estamos escuchando otras voces y vivimos en base a las circunstancias por vista, pero ese es un problema, porque dice la Escritura que el creyente vive no por vista, sino por fe, fe en Dios, fe en sus promesas, fe en su palabra. Romanos 1:17 dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y esto no es solamente para la salvación, sino para todo el resto de la vida cristiana, de aquí hasta que Cristo venga por nosotros, el justo por la fe vivirá. Entonces, esa vida de paz, esa vida de victoria, esa vida de plenitud en Cristo, la vivimos por la fe en el Señor. Bien, y vamos ahora en tercer lugar, el apóstol Pablo, para hacer algo respecto a esa gran preocupación que él tenía, y respecto a esa pasión por guiarles a ser creyentes firmes en Cristo, Pablo toma algunas acciones, y ese es el tercer punto, el plan de Pablo. Entonces ya vimos la preocupación de Pablo, la condición espiritual de los creyentes. La pasión de Pablo, llevar de estar firmes en Cristo. Y ahora vamos a ver el plan de Pablo, ¿cuál era? Mediante el discipulado, llevarlos a la firmeza en Cristo, a la madurez, mediante el discipulado. Y regresamos a la primera carta a los tesalonicenses, por favor, en el capítulo 3 y el versículo 10. Entonces dice Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo tuvo que dejarlos debido a esa persecución, pero Pablo sabía, no he terminado todavía, hay que completar, hay que llevarnos esa madurez de su fe en Cristo. Así es que si usted y yo reconocemos que todavía nos falta firmeza y nos falta crecimiento en esa madurez, bueno, pues adelante. ¿Cómo logramos esto? Bueno, a través de un estilo de vida que se llama el discipulado. El discipulado es sencillamente tener una relación creciente con Cristo Jesús, día a día, una relación creciente de confianza y de obediencia a Cristo Jesús. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, ya se da cuenta, dice Pablo, entonces lo que vamos a hacer es, debido a que él no podía ir, bueno, vamos a enviar a alguien del equipo. Recuerden que Pablo tenía un equipo ahí, y era Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Así es que Pablo dice, enviamos a Timoteo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, dice entonces, vamos a enviar a Timoteo, y Timoteo fue enviado. ¿Para qué? Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Mis hermanos, ya llevamos 9 o 10 meses en esta situación, y no podemos decir, pues como las puertas de la iglesia o del templo están cerradas, pues no hacemos nada. No, hay que hacer algo, hay que buscar la forma de compartir el evangelio, de discipular. Y ahorita tenemos esta herramienta, ¿verdad? Que la podemos utilizar a través de internet, a través de su celular, enviando mensajes de texto, a través de videollamadas, a través de Zoom, etcétera, pero tenemos que discipular a otros creyentes, ¿verdad? Una vez a la semana, comparta la palabra, o si usted gusta ya también en su casa, tener ahí un grupo o su familia, y entre ustedes, el papá, la mamá o alguno de los jóvenes, tener un estudio semanal de la Biblia, o algún creyente de la iglesia puede también acompañarles tomando las medidas preventivas, obviamente, pero hermanos, hay que buscar la manera, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Imagínense, ¿qué tal si vamos a estar confinados otros 9 meses? Digo, estoy suponiendo, espero en Dios que no, pero y si así fuera, ¿qué? No vamos a hacer nada por el adelanto del reino de Dios, vamos a dejar que los nuevos creyentes o los creyentes sigan sin crecer, y eso va a redundar en perjudicar
su fe en estancarse, en no crecer. No, tenemos que hacer algo. Así es que si usted ya tiene cierto tiempo, comparte el Evangelio, disipule a alguien más. Este año va a ser el énfasis en la iglesia de equipar discípulos y discipuladores. A eso nos llamó Dios, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo siga el templo cerrado? No sabemos. Pero independientemente de eso, tenemos que tomar, por ejemplo, el modelo y el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando estaba encarcelado en la cárcel de Roma, a él lo que hacían las autoridades era, ahora como lo consideraban un reo peligroso, pues le ponían a un soldado romano cada 12 horas y estaba encadenado al soldado romano. Cada 12 horas cambiaban la guardia. Así es que así estaba Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Pues ni modo, aquí no predico el evangelio porque pues, estoy encadenado a un soldado romano y no puedo salir y predicar el evangelio. No, hermanos, Pablo no se quedó cruzado de brazos. Yo le aseguro, y porque él también lo comparte, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, que Pablo le compartía el evangelio a cada soldado romano que estaba junto a él. Seguro, predicaba el apóstol Pablo. Él no se quedaba callado. Mis hermanos, tenemos que ver la manera y tener esa iniciativa y que el Espíritu Santo guíe y nos lleve, pero tenemos que estar dispuestos a compartir, a discipular a alguien más. Entonces, ¿por qué? Porque el evangelio no está preso. La palabra de Dios tiene que correr, tiene que seguir adelante, mis hermanos. Bueno, entonces, Pablo envía a Timoteo, y dice aquí, Timoteo, hermano en la fe, servidor de Dios y colaborador en el evangelio. Así que, si usted ya es un creyente que tiene cierto tiempo, pues ya debiese de estar acercándose a otro creyente, y digo, a través de estos medios, ¿verdad? Pero ya comenzar a discipular. Así es que, ¿qué va a hacer al respecto, mi querido hermano o hermana? Ya estamos en enero, entonces, que Dios utilice nuestras vidas para discipular a alguien más. Otro paréntesis, no tenemos clases con los niños los domingos como acostumbramos. Bueno, pues ahora papá, mamá o los jóvenes, ahora ustedes son los maestros de los niños. Así debe de ser. Ahora yo le voy a pedir que usted vaya a la Biblia y se reúna con sus hijos y por lo menos una vez a la semana usted les enseñe la Biblia. Ahora no lo haga de mal humor, no lo haga regañando, ¿verdad? Sino prepárelos con gusto, con alegría, pero ya instrúyalos en los caminos del Señor. Así tiene que ser, mis hermanos. Y de hecho, pues este es el modelo bíblico, que los papás, ¿verdad? Discipulemos a los hijos. Y los abuelos también, si a usted le dejan a los nietos, pues instruyalos en la palabra, en lugar de que diga, ay, qué lata, ¿verdad? Que con los nietos latosos, no, tómenlos en buen tiempo, con gozo, y también enséñenles poco a poco la palabra de Dios a los nietos, cuando pues le permitan estar con usted, ¿verdad? O sea, todos podemos ser útiles en el reino de Dios, mis hermanos. Así es que aprovechemos este tiempo. Bueno, ¿por qué? Porque un discipulador, una de sus funciones es equiparnos con la palabra de Dios, guiarnos, animarnos, pedirnos cuentas, orar con nosotros, orar por nosotros, aconsejarnos. Eso es lo que va haciendo un discipulador, y todos necesitamos discipular y ser discipulados. Déjame preguntarle, ¿quién es su mentor? ¿A quién está discipulando? Bueno, pues manos a la obra. Así es que tenemos en la iglesia el material, discipulado 1, los cursos del discipulado 2 y del discipulado 3, y cuando usted guste, le esperamos los domingos en el templo de 11:30 a 1, y vaya usted adquiera el material que desee, y ahí está a su disposición, ¿verdad? Para que manos a la obra, ¿verdad? A trabajar, a discipular a otros. Ok, en segundo lugar, ya casi vamos a concluir, hay que practicar las disciplinas espirituales para estar firmes en Cristo. Ahora, usted, en lo personal, tiene que practicar los buenos hábitos de las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? En primer lugar, vamos al capítulo 2, versículo 13, Primera Tesalonicenses 2:13. Dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, ¿por qué a veces no estamos creciendo en la fe en Cristo? Porque no nos estamos nutriendo, no nos estamos alimentando
con la palabra viva, sabia y poderosa y transformadora de Dios. Porque cuando se recibe la palabra, dice aquí el apóstol Pablo, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Porque alguien puede leerla sin creer, pues no le va a servir la escritura, ¿verdad? Pero cuando usted tiene esa confianza en Dios, entonces la palabra va a actuar en usted y va a seguir haciendo esa obra transformadora. Así es que primera disciplina espiritual, aprenda la Biblia, nútrase de la escritura, lea diariamente una porción de la Biblia y aplíquela. Pero todos los días usted tiene ya que hacerse ese buen hábito de leer la Escritura día a día, para tener una fe firme en Cristo. En segundo lugar, la otra práctica espiritual, pues es la oración, ¿verdad? Y en el capítulo 3, ahí son en Tesalonicenses, en el versículo 10, Pablo dice, orando, de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta o lo que falte a vuestra fe. Entonces, la oración personal. Usted se encomienda al Señor, usted pide a Dios la dirección para ese día, usted le pide al Señor gracia en ese día, etcétera, ¿verdad? Pero usted está orando. Pero también está usted orando por otros, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, que el Señor les ayude a crecer en la fe. No solamente, hermanos, tenemos que orar que les vaya bien en la escuela a los hijos, que le vaya bien en el trabajo a los hijos o al esposo, a la esposa. Tenemos que orar que ellos crezcan en fe. Es algo muy importante, que decimos, Señor, pues bendícele, prospérale, y sí, hermanos, está bien, pero tenemos que orar que la familia crezca en la fe. Si alguien no es cristiano, pues que se convierta a Cristo. Señor, transforma su corazón, dame un buen testimonio y dame la sabiduría para compartir tu evangelio. Y a los que son creyentes, Señor, que sigan creciendo en la fe, que se complete la fe en ellos. Así es que tenemos esa disciplina espiritual. Y finalmente, hermanos, este discipulado nos tiene que llevar a crecer de manera integral. Recuerda que hay tres aspectos que Pablo siempre evaluaba en las iglesias. Y esto lo vimos en el primer mensaje. Hay tres virtudes que se desarrollan en un auténtico discípulo de Cristo. ¿Se acuerda cuáles son? Están en el capítulo 1, en el versículo 3. La fe, el amor y la esperanza. Entonces, para estar firmes en Cristo, ¿sí? Eso implica crecer en la fe. Pero ahora implica también lo siguiente en el versículo 12, 3, 12. Primera Tesalonicenses 3, 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Bueno, ¿quién es el que nos hace crecer en amor? Es Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es el amor de Él. No nuestro amor, porque nuestro amor carnal o humano se termina, se agota, tiene límites, a veces es egoísta, etcétera. Pero el amor de Dios es el que se nos dice aquí que tenemos que mostrar a los demás creyentes. Dice, en primer lugar, a los creyentes, unos para con otros. Amar, y el amor comienza en casa. Y el amor continúa con los creyentes en la fe. Y dice Pablo, así como también lo hacemos nosotros con ustedes. Permítame aclarar, señalarles esto a los hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio. ¿Ama usted a otros creyentes? ¿Se preocupa por ellos? ¿Les está hablando por teléfono? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Si tienen algún motivo de oración? Mis hermanos, esto no podemos dejarlo solamente en manos de uno, dos o tres líderes de la iglesia. No, esto es mutuo. Usted tiene que también ya tener interés en otros hermanos. Esa es la forma en que vamos creciendo. No solamente en la fe, sino en el amor también. Entonces, firmes en Cristo implica también aprender a amar a los creyentes. Ajá. Dice también aquí, bueno, es Dios quien nos hace crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Obviamente aquí habla de ese amor para la gente sin Cristo. Tenemos que mostrarles el amor y compartirles del amor de Cristo a los demás. Ok, y finalmente en el versículo 13, para que sean afirmados. Ve otra vez, el apóstol Pablo está insistiendo, firmeza, hay que afirmarles, tienen ustedes que estar firmes en el Señor, que vuestra fe siga creciendo. Bien, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, un crecimiento integral implica esa fe firme en Cristo, crecer en amor, obviamente como estamos viendo, crecer en fe y crecer en santidad, en una vida pura. Hay una
gran lucha hoy en cuestiones de moralidad, en cuestiones de pureza. El mundo se ha desbordado en cuanto a inmoralidad y a través de los medios y a través de personas, etcétera, hay una inmoralidad desbordante que está hundiendo a la gente en muchas cosas. Así es que usted tiene, con la ayuda y el poder del Espíritu del Señor, mantenerse en pureza, en santidad. ¿Qué escucha? ¿Qué está viendo? ¿Qué está sus pláticas? ¿En qué está pensando? Mantenerse en santidad. ¿Por qué? Y aquí entramos al tercer elemento, la esperanza, ¿no? El amor, la fe, la esperanza. Porque aquí une Pablo en esa santidad, dice, para que seáis irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la esperanza del creyente, mis hermanos, estas situaciones que estamos atravesando son temporales. Cristo viene pronto, Cristo viene por su iglesia, viene por sus hijos. Y Él nos llevará, obviamente, a la mejor vida, a la vida perfecta, que es vivir con Él en el cielo por toda la eternidad. Esa es la gran esperanza, mis hermanos. Esa es la gran esperanza. Esperamos a Cristo. En medio de estas situaciones, Dios sabrá cuándo va a venir por nosotros, pero mientras Él viene por nosotros, estemos firmes en Cristo, viviendo para Él, compartiendo el amor con los demás y manteniendo ese ánimo, ese gozo y esa esperanza, porque Él ha prometido venir por todo su pueblo. Déjeme preguntarle para finalizar, cuando Cristo venga, ¿vendrá por usted? ¿Es usted un auténtico discípulo del Señor? Si no es así, hoy puede usted venir a Cristo, pídale perdón por sus pecados, dígale que usted se arrepiente de sus pecados y dígale, Señor, creo en ti, en que Cristo murió y dio su vida por mí, Él derramó su sangre para perdonarme y limpiarme, creo en su sacrificio, creo en que Él murió por mis pecados y creo que Cristo resucitó y Él vive. Y ahora, Cristo, ven a mi vida, transfórmame, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte fielmente, quiero tener una fe firme en ti. Y o usted ya como creyente, mi hermano, la invitación es firme en el Señor, pero ahora comienza a compartir el Evangelio y a discipular a otros más. Es tiempo, es el tiempo de invertir nuestra vida en Cristo en otros, mis hermanos. No estarnos distrayendo con otras cosas y a veces con cosas pues que son buenas y que estamos haciendo en el templo, en la iglesia, está bien todo eso, pero la razón de ser de la iglesia es vivir para los propósitos de Cristo. Y es evangelizar y es discipular a otros. Bueno, mis hermanos, pues es todo por hoy. Vamos a orar y con esto nos despedimos y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles a las 8 de la noche. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque tú nos has dado esta fe preciosa en Jesucristo, porque Señor, tu voluntad es que tengamos una fe firme en el Señor, una confianza y una obediencia constante. Señor, tú quieres ese propósito para cada creyente. Permítenos seguir madurando y creciendo. Rogamos que nos perdones si en un momento dado, Señor, dejamos de crecer en esa fe, nuestra fe quizás fue inestable, fue inconstante, nos dejamos llevar, Señor, por las tentaciones, por el estorbo del enemigo, pero aquí estamos, Padre Santo, para rogarte que nos ayudes de tal manera que seamos fieles hacia ti, Señor, y podamos crecer en la fe, en el amor y en la esperanza. Cristo viene por nosotros. Y Padre Santo, también rogamos que use nuestra vida para discipular a los demás y guiarles a una fe creciente, a una relación de confianza en Cristo tu Hijo. Señor, despídenos con tu paz, con el poder de tu Espíritu Santo, y que te glorifiquemos en todas las cosas. Y gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros día a día, y tú eres, en ti encontramos la fortaleza, la sabiduría, la paz para vivir, Señor, y la santidad para vivir vidas plenas en Cristo. Estamos en tus manos y sé con todos nuestros familiares. Guárdanos, Señor, por favor, cuídanos de cualquier enfermedad, de cualquier cosa mala que podamos enfrentar. Que tu bendición sea sobre todos tus hijos y bendícenos en el nombre de Jesús. Lo rogamos y damos las gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.